Creo que me des tu petróleo. Ahí te lo daré luego, pero solo te digo que no me interesan tus empresas. Lo necesito para mis potencias empresariales. Sí, te digo, no me interesa. Ah. Necesitamos un plan para acabar con los estadounidenses. Es muy arriesgado atacar una potencia tan grande como los Estados Unidos. Señor, es de vital importancia que autorice este ataque. De no hacerlo podría afectar nuestra nación. No podemos atacar esa potencia porque necesitamos petróleo para nuestra nación. Señor, necesitamos autorizar este ataque. Los estadounidenses no nos quieren dar el petróleo suficiente. Y eso afecta a nuestra nación. Háganlo y den un plan bueno, ya que Estados Unidos es una potencia muy fuerte. Llamaré a los soldados. Si los Estados Unidos no nos dan lo que nos pertenece, lo pediremos por las malas. Parará mis hombres para el ataque. De acuerdo, señor. Mandaré a unos soldados encubiertos a tomar fotos de la costa de Pearl Harbor. Japón se volvió rival de Europa desde la restauración de la dinastía Meiji en 1868. Allí comenzó la transición hacia el Japón moderno, basada en la industrialización, rigurosamente planeada, priorizando la estratégica. Simultáneamente, se creó y se profesionalizó el ejército. La Primera Guerra le permitió avanzar enormemente en su desarrollo. La crisis de 1929, al restringir y dificultar los mercados, ahondó el problema de este país, con una base geográfica tan pequeña. La solución se presentó en el avance de un movimiento militarista, con la misión de buscar la expansión en Asia. En 1937, el militarismo se impuso, eliminó los partidos políticos del gabinete y desapareció el control parlamentario. Para la expansión existía, no obstante, un problema fundamental: la dependencia extranjera para abastecerse de petróleo. Para los Estados Unidos, el avance en el Japón afectaba el balance de poder económico y político en el lejano oriente, dificultando, entre otras cosas, el usufructo de la política de puerta abierta al comercio en la China. Durante más de un año, con anterioridad a Pearl Harbor, el gobierno estadounidense ejerció presión económica para debilitar el Japón. Embargo de envíos de metal para la industria nipona como consecuencia del pacto de Japón había firmado con el Eje. Interrupción del comercio, incluyendo el petróleo, a raíz de la invasión japonesa a Indochina. Observa, hay un grupo de aviones acercándose a tierra firme. Hay que avisarle a los sargentos. Sí, esperamos aviones bombarderos B-17 procedentes de tierra. Sin embargo, un rato después, el USS Arizona ya estaba derribado, y todo esto sucede debido a un error catastrófico. Mientras tanto, en Washington, después de un rato, el secretario ha logrado terminar de escribir el documento ya finalizado, es enviado a Honolulu. Oye, esto es la embajada de Japón. Dice que van a romper relaciones con Estados Unidos. Creo que hay que notificarlo. No vaya a ocurrir un malentendido.
Nos han notificado que ha llegado un telégrafo desde Japón a Honolulu, en el que decían que romperían relaciones con nosotros. Señor, ¿habrá alguna respuesta hacia Japón? Por supuesto, preparen al pueblo, que Estados Unidos va a la guerra. Un día después, el presidente Roosevelt tiene un discurso para que el Congreso le declare la guerra a Japón y las potencias del eje. El ataque a Pearl Harbor dañó seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico, porque lo galvanizó al pueblo norteamericano. Por lo que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1841, la declaración de guerra a Japón fue aprobada por el Congreso con el único voto en contra de la congresista republicana pacífica por Montana, Janet Rankin. 4 días después, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. La opinión pública estadounidense vio el ataque como un acto de traición y la fuerza aislacionista perdió el apoyo popular, que se volcó fuertemente a favor de la guerra contra las potencias del eje. En el Pacífico, en consecuencia de esto, ocurren 2 batallas importantes, que desencadenaría la Guerra del Pacífico. La toma japonesa de la isla Wake en el Pacífico, con la victoria japonesa durante el mes de diciembre de 1941, unos días antes de entrar Estados Unidos a la guerra, las defensas de Wake eran muy pobres, por lo que más podrían aprovecharse de quitarles las islas de Wake, Tora Tora Tora. No solo iba a ser el mensaje cifrado para atacar al Pearl Harbor, sino para comenzar la serie de asaltos y comenzar la batalla. La batalla de Midway, 4 de junio de 1942, en las cercanías de las islas de Midway, contando con la participación del estratega de la batalla de Pearl Harbor, Isoroku Yamamoto, y con la victoria estadounidense. Estaba orientada en eliminar el poder estratégico de los norteamericanos en el Océano Pacífico, dejándole a Japón las manos libres para establecer una gran esfera de influencia política y económica en el sudeste asiático. Del mismo modo, Estados Unidos finaliza la guerra, devolviéndole a Japón lo que había hecho en 1941. Hiroshima. Uno de los datos que muy poca gente sabe es que la bomba que cayó en Hiroshima debió de haber caído sobre Japón. Pero la Nela Gay, en el momento que la lanzó, estaba muy nublado y no sabía exactamente sobre dónde iba a caer. Y Nagasaki sufrirían uno de los ataques más mortíferos en la historia de la humanidad, dejando un saldo de entre 100.000 y 300.000 muertos. En términos económicos, las consecuencias fueron óptimas. La movilización de la defensa terminó por fin con la Gran Depresión, y la producción se duplicó durante la guerra. Para 1943, 2/3 partes de la economía nacional estaban comprometidas directamente con el esfuerzo de la guerra. El presupuesto federal aumentó de 9.4 billones en 1939 a 95.2 billones en 1945. Roosevelt se apoyó en los dirigentes de la industria para manejar la economía de guerra, impulsando enormemente al sector. Las 56 corporaciones más grandes recibieron las 3/4 partes de los contratos de guerra. Se suspendieron las demandas antitrust, con lo cual aumentó la concentración y se fortaleció la relación de dependencia al gobierno capital. En el aspecto laboral, desapareció el desempleo y se abrieron oportunidades de trabajo para sectores marginados como las mujeres y los negros. Pero esos logros no resistieron la reincorporación de los obreros tradicionales, una vez cumplida la misión en la guerra. El patriotismo exaltado aumentó la hostilidad contra el obrerismo organizado y no contribuyó a debilitar la discriminación racial. No obstante, las condiciones de los trabajadores mejoraron y el sindicalismo aumentó. Las relaciones obrero-patronales fueron mediatizadas por el gobierno, principalmente en lo referente a sueldos. En términos generales, se retrocedió significativamente frente al espíritu reformista de los años 30. La ideología expansionista constituyó en un movimiento político y cultural muy fuerte desde fines del siglo pasado en los círculos políticos, militares, empresariales e inclusive dentro de los líderes campesinos, que comenzaban a verse afectados por la saturación del mercado. La idea de que la necesidad económica implica una tendencia natural a la expansión era ampliamente defendida. En ese clima, el país se extendió por el Pacífico y el Caribe. Definió esferas de influencia, impuso bases militares, derrocó gobiernos constitucionales. Sin embargo,
También hay conspiraciones. ¿Qué tal si Estados Unidos sabía lo que iba a suceder? A partir de aquí se habla sobre conspiraciones. Yo lo que planea Japón, hay que notificárselo al gobierno. Lamentamos participar en esta guerra. Si ganamos, todos nos respetarán. Aparte, Gran Bretaña necesita nuestra ayuda.